Fui discriminada toda mi vida por culpa de mi hermana, la niña de oro de la familia. Pero finalmente, en el día de mi boda, tuve mi dulce venganza. Desde siempre, mis padres favorecieron descaradamente a mi hermana. Si ella me acusaba de algo, le creían de inmediato y me castigaban. Pero si yo la acusaba, aunque tuviera pruebas irrefutables, su castigo era mínimo. Y de alguna forma, también terminaban reprendiéndome a mí. En mi cumpleaños, el pastel siempre tenía que ser su sabor favorito. Y mis padres fingían no saber que yo lo detestaba. Siempre recibía menos regalos que ella, y si era mi día especial, aún así, terminábamos haciendo lo que ella quería. Mi hermana creció mimada, y me usó como saco de boxeo. Al principio, simplemente me ignoraba, pero cuando llegamos a la adolescencia, todo empeoró. Perdió a sus amigos, y su actitud se volvió aún más insoportable. ¿Se alejaron porque era una persona desagradable? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Mis padres presumían sus logros, pero nunca hablaban de sus defectos, mientras que mis errores eran tema de burla constante. Solo me di cuenta de que estaba sola porque íbamos a la misma escuela y, de repente, ya no la veía con nadie. Mientras tanto, yo era bastante popular. Esto la enfureció, y de ser una molestia ocasional, se convirtió en mi mayor enemiga. Me acusaba a mí y a mis amigos de cualquier cosa, y mis padres le creían sin dudarlo. Dejaron de permitirme salir con mis amigos con excusas como: tu hermana dice que no son buena compañía o porque quieres alejarte de la familia. Sé como tu hermana y disfruta el tiempo en casa. Lo único que me salvó de un aislamiento total fue mi familia extendida. Tenía buena relación con mis primos, aunque algunos fueran mayores o menores que yo. Recuerdo que en una reunión me invitaron a un evento, pero tuve que rechazarlo con tristeza, diciendo que no me dejaban salir porque mi hermana no tenía amigos y, por lo tanto, yo tampoco debía tenerlos. Esa información llegó a los adultos, quienes confrontaron a mis padres. Como castigo, me acusaron de mentir y me dejaron un mes sin salir, pero después de eso, me dieron un poco más de libertad, así que valió la pena. Poco después, mi hermana exigió cambiar de escuela. Supongo que la humillación de que la familia supiera que no tenía amigos fue demasiado para ella. Mis padres accedieron sin dudarlo, aunque la nueva escuela quedaba más lejos y les costaba más dinero. Allí hizo nuevos amigos, pero nunca volvió a ignorarme. Ahora que había probado el poder de hacerme la vida imposible, no lo soltó jamás. Sus amigos venían a casa y me acosaban con burlas, algo que mis padres llamaban juegos inofensivos. Yo nunca llevaba amigos a casa porque mis padres eran pésimos anfitriones, y porque mi hermana los acusaría de robar. Y por supuesto, le creerían. En cambio, me refugié en mis primos, ya que mis padres nunca se atrevían a tratarlos mal. Cuando tuve mi primer novio, evité llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En una ocasión, nos separamos un momento, y él vino a buscarme, indignado, para contarme que mi hermana le estaba coqueteando. Apareció con ropa provocativa, pestañeando exageradamente, y comenzó a hablarle mal de mí mientras se elogiaba a sí misma. A él le incomodó tanto que huyó a contarme. Por supuesto, mi hermana inventó otra versión, que él había intentado seducirla, y que ella, por principios, lo rechazó porque jamás me haría algo así. Mis padres, como siempre, le creyeron a ella. Mi novio no era perfecto, pero le creí sin dudarlo. La razón era simple. Estaba harta del trato injusto, resentida y llena de rencor hacia mi hermana. Y aunque nunca había mencionado el físico, aquí se vuelve relevante. Mis padres tenían sobrepeso y expresaban su cariño con comida, llenándonos de dulces y snacks. Mi hermana también era de contextura gruesa, mientras que yo era delgada. En parte porque mis castigos a menudo incluían no recibir golosinas. Sé que lo importante no es la apariencia, sino la personalidad, pero mi hermana era grosera y consentida, y ni siquiera sabía coquetear bien, porque siempre había conseguido todo sin esfuerzo. A eso se sumaba que no tenía la apariencia de una modelo seductora, así que incluso mi insegura versión adolescente dudaba de que mi novio la prefiriera a mí. Mis padres me prohibieron seguir con él, pero intentamos continuar en secreto. Fue difícil y la relación terminó. Más tarde tuve otro novio, pero mi hermana repitió la misma historia. Intentó seducirlo, él la rechazó, y ella lo acusó de acoso. Una vez más, mis padres le creyeron. Cuando señalé lo extraño que era que esto sucediera otra vez, simplemente concluyeron que yo tenía pésimo criterio para elegir pareja. Mi relación no resistió la presión y también se acabó. En la escuela, me gané la fama de fácil porque besaba chicos, pero evitaba comprometerme en relaciones. Afortunadamente, eso nunca llegó a oídos de mi familia. Mi hermana tuvo un novio en todo ese tiempo. Mis padres lo alababan constantemente y me comparaban con ella. ¿Por qué no puedes conseguir a alguien como él?
hasta que él desapareció. Y de un día para otro pasó de ser el hombre perfecto a ser un canalla manipulador que la engañó. En fin, el trato desigual continuó. Ella tenía más dinero para gastar. Su toque de queda era flexible, mientras que el mío seguía siendo estricto. Si reclamaba, decían que era porque ella era mayor, pero cuando cumplí su edad, mi situación no cambió. Si les recordaba su argumento anterior, negaban haberlo dicho o afirmaban que no era confiable como ella, usando las falsas acusaciones contra mis novios como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasó y llegó su graduación. Fue aceptada en una universidad, no muy prestigiosa, sin beca ni nada. No sé a cuántas postuló ni cómo le fue, porque solo me informaban sus triunfos. Pero sí sé que tenía malas calificaciones, porque cuando sacaba una B, lo celebraban como un logro. Yo, en cambio, sacaba buenas notas constantemente, pero mis padres nunca las reconocían, argumentando que como siempre sacas buenas notas, no hay nada que celebrar. Ellos le prometieron pagar todos sus estudios, y yo me sentí aliviada de que se fuera. Pero eso no significó tranquilidad para mí. Volví a casa cada fin de semana, y siempre desaparecía algo de mi habitación, o se inventaba alguna otra forma de atormentarme. Entonces, llegó mi turno de graduarme. Mi madre me habló seriamente. Como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para la mía. Me sugirió trabajar y esperar hasta que mi hermana terminara, para ver si entonces podían costearme algo. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar parte del alquiler y mis propios gastos. Le mencioné que podía solicitar préstamos estudiantiles, y mi madre dijo que sí, pero no. Como eran padres responsables y yo tenía tan mal criterio, ellos decidirían si valía la pena endeudarme o no. No pregunté cómo planeaban impedir que solicitara un préstamo. Tampoco mencionaron becas, porque ni siquiera sabían cuáles eran mis calificaciones. En realidad jamás creyeron en mis capacidades. No me alteré, solo respondí con un simple ok. Mi madre no lo esperaba, y siguió indagando, tal vez buscando que hiciera un berrinche para justificar su decisión. Pero yo no le di ese placer. Mi padre intentó lo mismo después, con idéntico resultado. Después de años de soportar su pésima crianza, hacía mucho que había dejado de tener expectativas. Sabía que jamás pagarían mi educación y que harían todo lo posible por arruinar mi futuro. Jamás creí en la falsa promesa de que algún día, si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara, eventualmente me darían su apoyo. Llevaba mucho tiempo preparándome para la universidad. Apenas podía salir. Mis amistades eran pocas, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y vaya que estudié, porque veía la universidad como mi única vía de escape. Llegó el momento y me esforcé al máximo, consiguiendo una beca completa. No fue para una Ivy League ni para algo como medicina o derecho, pero era una carrera decente en una universidad respetable. Y lo mejor de todo, sin pagar un centavo. Sabía que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres. Así que publiqué mi logro en redes sociales, al mismo tiempo que se los conté, incluso obligándome a agradecerles en el post. Ahora no podían prohibírmelo sin dar explicaciones a toda la familia. Al principio, hasta parecían orgullosos y se jactaban de ello, pero luego, supongo que mi hermana les metió ideas en la cabeza, porque cambiaron completamente y hasta me preguntaron si estaba segura de querer ir. Se les escapó que a mi hermana no le iba bien en la universidad. Y como supuestamente ella era más lista y tenía mejor juicio que yo, decían que yo sufriría aún más. Obviamente, no me dejé convencer. No les gustó, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Por primera vez en mi vida era feliz. Seguía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones. Pero como se negaban a pagarme nada, tenía la excusa perfecta para no ir demasiado. Durante ese tiempo, evité presentarles a cualquier hombre. Mientras tanto, mi hermana dejó la universidad. Sé que no se graduó porque, de haberlo hecho, mis padres habrían montado un espectáculo. Se mudó de vuelta a casa sin pagar renta ni gastos, pero, según mis padres, su caso era diferente. Consiguió trabajo en la misma empresa que mi madre, claramente gracias a los contactos de ella, y esto fue presentado como otro motivo de orgullo para la familia. Ahora viene la parte interesante. Conocí a mi esposo en esta época. ¿Conoces a esas personas que dicen si yo estuviera en esa situación? ¿Habría hecho algo? Bueno, mi esposo es de los que realmente hacen algo. Yo, en cambio, soy de las que se quedan calladas en el momento, y después pasan la noche en vela, pensando en qué deberían haber dicho. Soy de las que lloran cuando están enojadas. Mi esposo, en cambio, responde al instante. Le encanta el drama, y aún más resolverlo. Si no responde de inmediato a una ofensa, es porque está planeando algo peor.
Él fue quien me animó a compartir esta historia, y hasta quería publicarla en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no fue lo suficientemente extremo para eso. Mucha gente se sorprendió de que estuviéramos juntos, pero aunque mi crianza me había convertido en una persona pasiva, eso no significaba que no me encantara verlo actuar. Me fascina que haga lo que yo no puedo hacer, y además trata bien a quienes lo tratan bien. Cuando hablamos de casarnos, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia, y preferíamos gastar en un viaje soñado por Europa para nuestra luna de miel. Como su familia estaba dispersa, y la mía seguía en mi ciudad natal, elegimos hacer la boda allí. No vivíamos tan lejos, así que podíamos viajar los fines de semana para organizar todo. Además, teníamos cierta flexibilidad laboral, así que podíamos quedarnos un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y las invitaciones con varios meses de anticipación. En ese punto, mis padres exigieron conocer a mi prometido. Quería negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que quizá no eran tan malos. Cuando le dije a mi esposo que accedería con la condición de que nunca estuvieran a solas con él, puso cara de niño al que le cancelaron la Navidad. Él había estado preparándose para esto. Hasta compró una grabadora de alta calidad para ocultarla en el bolsillo y registrar todo. Estaba emocionado, pensando en todas las maneras en que rechazaría los avances de mi hermana, la insultaría, y luego difundiría la grabación entre la familia. Así que fue solo y entusiasmado a conocerlos, y cuando volvió, estaba eufórico. Amor, no vas a creer las barbaridades que querían. Podemos arruinarlos tanto. Hay tantas opciones. Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él me dijo que era mejor que le oyera primero o lo malinterpretaría. Me contó que, en lugar de intentar coquetear con él, mis padres y mi hermana lo sentaron para hablar. Tras algunas quejas sobre cómo no les gustaba, mi mal juicio y demás, soltaron su propuesta. Estaban dispuestos a pagar mi boda, pero con una condición. Mi hermana tenía que caminar primero por el pasillo. Sí, así como lo lees. Mi hermana, vestida de novia, desfilando antes que yo en mi propia boda, con sesión de fotos incluida, y hasta su propio pastel. Su argumento era que no era correcto que la hermana menor se casara primero, así que al menos mi hermana debía vivir la experiencia en mi evento. Ahora escribe mi esposo. Hola, esposo vengativo aquí. No hay furia como la de alguien que pasa su vida leyendo historias de venganza y ve a su amada ser despreciada. Y aunque mi esposa me pinta como un genio de las respuestas rápidas, lo admito. Mi cerebro colapsó cuando esos idiotas sugirieron esa locura como si fuera el mejor regalo del mundo. Hasta los troyanos preferirían aceptar el caballo otra vez antes que esto. Pero una vez que mi mente reinició, tuve una lista de insultos lista para soltar hasta que una vocecita malvada en mi cabeza me dijo, engáñalos. Así que dije que lo pensaría, que vería cómo reaccionaría mi prometida, y salí de ahí antes de que mis verdaderas intenciones se notaran. Volviendo a mí, la esposa. Cuando mi esposo me contó con una sonrisa en el rostro y la grabación en la mano que mis padres querían que incluso mi boda girara en torno a mi hermana, me quedé en shock. La distancia había suavizado en mi mente el trato que me habían dado y creía que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Por suerte, mi esposo insistió en verlo desde la perspectiva de la venganza, evitando que me hundiera en la tristeza. Nos divertimos planeando cómo arruinarlos, desde ideas disparatadas hasta otras más factibles. Luego llamamos a su hermano, que es mucho más sensato, cuando ya teníamos un plan en mente. Nuestra idea incluía darles una dirección falsa para el evento, pero su hermano nos regañó. Aunque sabía que no podía convencernos de no vengarnos, nos hizo ver que algo así sería difícil de ejecutar y que algunas de nuestras otras ideas podían meternos en problemas legales. Así que al final, optamos por un plan más simple: fingir que aceptábamos la propuesta, pero contratar seguridad para impedir que mi hermana entrara. Claro, eso por sí solo no sería una gran venganza. La parte interesante la ideó mi esposo, pero quiere que yo la cuente. Él regresó con mis padres y dijo que me había tanteado y que no estaba segura, pero que él no veía el problema y que, para evitar conflictos familiares, estaba dispuesto a ayudarlos. Mencionó que yo odiaba el drama y que si lo hacían por sorpresa, probablemente no haría una escena en público. Pero también dejó caer que, como el matrimonio era algo grande, no podían saber si reaccionaría mal. Así que propuso un trato, que ellos ayudaran a pagar algunos gastos de la boda. De esa forma, yo me sentiría aún más presionada a quedarme callada, ya que no solo estaríamos frente a toda la familia, sino que también estaría agradecida por su apoyo. Mis padres quedaron impactados, y mi hermana, que ya es adulta, comenzó a saltar de alegría como una niña pequeña. Así que aceptaron. Y aquí empieza la farsa.
Mi esposo llevó a escondidas a mi hermana para probar la comida y suspiró diciendo: «Es una pena que no queramos abusar de la buena voluntad de mis suegros, así que no tomaremos las opciones más caras». Y claro, mi hermana exigió que mis padres pagaran lo mejor. Entonces mis padres me dijeron que no me preocupara, que ellos cubrirían el costo de la opción más cara. Hicimos lo mismo con el fotógrafo y las flores. Tuvimos un pequeño problema con el vestido de novia. Mis padres querían que usara un vestido espantoso. Bueno, no era horroroso, pero no era mi estilo y no me favorecía en absoluto. Nuestra idea era decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje para que quedara constancia de mi aceptación. Así que tuve que negarme firmemente sin responder por escrito. Mi esposo fue a hablar con ellos y dijo que intentaría convencerme. Ahí fue cuando mi hermana sugirió arruinar el vestido que yo realmente quería, para que no me quedara otra opción más que usar el otro. Mi esposo fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, evitaron comunicarse por mensajes. Nos aseguramos de que así fuera al hacer que yo misma respondiera cuando mi hermana intentaba contactar a mi esposo. Esto reforzó la imagen que él les vendió, de que yo era una persona controladora y neurótica. Así, no se arriesgaban a dejar pruebas escritas. A algunas personas, tal vez les molestaría que su pareja hable mal de ellas con su familia. Pero yo, que siempre he sido sumisa, me moría de risa al imaginarme como una novia posesiva y peligrosa. Me parecía divertidísimo, así que lo animé a seguir con la farsa. Supongo que tengo un sentido del humor algo retorcido. Y mi hermana sí intentó coquetear con él, pero mi esposo fingió estar confundido para vender mejor la historia. También fingió contarles cosas a mis padres, a mis espaldas, pero nunca les mencionó que habíamos contratado seguridad. Todo fue muy gracioso. Mi esposo y yo, que al principio habíamos considerado una boda en el juzgado para ahorrar y gastar en nuestra luna de miel, terminamos teniendo una boda enorme y costosa, sin gastar casi nada. Lo llamamos compensación por daños emocionales. Creo que mi esposo, me acaba de confirmar que sí, disfrutó más la trampa que la planificación de la boda. Nunca creí que vería a un hombre emocionado por desperdiciar su sábado viajando en auto para discutir detalles de boda con sus suegros, pero aquí estamos. Finalmente, llegó el gran día. El plan de mis padres, mi hermana y mi esposo, el plan que creían que era de mi esposo, consistía en esperar hasta que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre llega tarde, mi hermana aparecería justo en ese momento para evitar que yo la viera y la detuviera. En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de la tela sobrante después de los arreglos. Mi esposo la llevó a casa de mis padres, donde mi hermana aún vive, y les mostró pruebas de que lo había arruinado. Luego les dijo que tenía que volver conmigo porque estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les aseguró que nos veríamos en la boda. Nos aseguramos de ocultar a nuestra seguridad real al principio. Cuando llegaron nuestros invitados y mis padres, solo vieron a una mujer con una lista verificando nombres. Solo después de que mis padres se acomodaron, trajimos al guardia de seguridad de verdad, un hombre enorme que parecía guardaespaldas. Le pedimos que no dejara entrar a mi hermana y le prometimos una buena propina si mantenía la discreción. Llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos de llegar. Mi padre hizo una señal para que iniciara la ceremonia. Mis damas de honor, previamente instruidas, siguieron su indicación sin consultarme. Todas tomaron sus posiciones. Y mi padre se paró en la entrada esperando por mí. Durante todo esto, una amiga que no estaba en el cortejo, me envió un mensaje para que me preparara. No quería que mi esposo o las damas de honor sospecharan si yo recibía un mensaje de ellos. Esta amiga, aliada de mi esposo y amante del drama, estaba emocionada de ayudar. Cuando mi padre tomó su lugar, empezó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi padre quedó en shock al verme. Trató de mirar detrás de mí, pero desde ahí no podía ver la entrada del recinto, así que no tenía idea de qué había pasado con mi hermana. En ese instante, su teléfono sonó. Vi el identificador de llamadas. Era ella. Murmuró un algo pasó y se fue. En la sala hubo jadeos y murmullos de confusión. Mi amiga aprovechó para preguntar en voz alta, ¿qué pasó? Yo, con lágrimas en los ojos, mentí. Dijo que no se suponía que fuera yo quien estuviera aquí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba, debía decir eso para hacerle quedar lo peor posible. Y aunque actué, las lágrimas eran reales. Mi amiga repitió en voz alta, ¿cómo que no se suponía que fueras tú?, asegurándose de que todos escucharan. Luego salió corriendo con la excusa de averiguar qué ocurría, pero en realidad
Su trabajo era impedir que mi padre volviera para detener la boda. Poco después, mi madre también salió. El padre de mi esposo, que había sido advertido de que esto podía pasar, corrió hacia mí y tomó mi brazo. Su gesto desesperado me hizo sonreír. Caminé hacia el altar entre murmullos y miradas de desconcierto. Algunos invitados se levantaron y salieron a ver qué ocurría. Pero cuando llegué con mi esposo, todo estuvo bien. Me abrazó, bromeó diciendo que mi cara triste merecía un Oscar y me aseguró que él se encargaría de mis padres. Nos casamos sin más interrupciones. Mis padres no volvieron. Durante la recepción, noté que varios invitados entraban y salían, pero nadie se atrevió a contarme qué pasaba. Alguien susurró algo al oído de mi esposo, quien salió y volvió con el ceño fruncido. Luego me dijo que tenía que esconderse antes de sonreír demasiado y delatarse. Y funcionó. Esto es lo que supe después, gracias a amigos, familiares, el guardia y mi esposo. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El guardia no la dejó entrar y le dijo que debía estar en el lugar equivocado, porque la novia ya estaba ahí. Sí, lo recompensamos muy bien por su actuación. Mi padre amenazó con llamar a la policía, alegando que el guardia no trabajaba ahí. Este le respondió que él había sido contratado por nosotros, y que si querían, él mismo llamaba a la policía. Mi padre se dio cuenta de que no tenían tiempo, y exigió que dejaran entrar a mi hermana. En ese momento, mi amiga llegó, empezó a gritarle a mi hermana, y a hacer preguntas escandalosas, retrasando todo. Luego, llegó mi madre, y después más personas. Para entonces, su plan estaba arruinado. Ahora solo podían hacer control de daños, pero todos los que se enteraban estaban horrorizados con su intento. Y lo mejor, nadie les creyó. Fue el mejor regalo de bodas que pude recibir. No tenían respuestas convincentes. Al final, les pidieron que se fueran, y no tuvieron más opción que hacerlo. Por lo que me contaron, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana porque ella se negaba a levantarse del suelo. Aún así, nadie me dijo nada durante toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato, y quizás porque, por primera vez, yo era la novia y no solo una invitada. Pero sí sentí que todos hacían un esfuerzo extra por ser amables, positivos y entusiastas con todo. Mi esposo dice que la comida y la bebida caras que estaban disfrutando ayudaron bastante. Nos la pasamos increíble. Mi esposo solo pudo mantener su cara de enojo, fingido por un rato antes de romper en sonrisas otra vez. Después de eso, nos fuimos al hotel a descansar un poco antes de salir de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían cancelarlos o hacer alguna otra jugada, así que los rechazamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He ignorado sus llamadas porque mi esposo insistió en que dejáramos un rastro de evidencia. Fue una buena decisión, porque eventualmente mi hermana me envió un mensaje. No repetiré todo lo que dijo, porque fue una locura y apenas tenía sentido, pero lo importante es que me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo serpiente de dos caras y dijo que los había engañado durante meses. Él quiere imprimir esa parte y colgarla en la pared. También dijo que estaba segura de que mi esposo me engañaría y que esperaba que lo hiciera. Incluso, insinuó que me engañaba con ella. Mi esposo tomó mi teléfono. Hizo capturas de pantalla de las llamadas perdidas, los mensajes de mi hermana y algunos de mis padres exigiendo que contestara, y los envió al grupo familiar. También adjuntó capturas de los mensajes que ellos le enviaron insultándolo y amenazándolo. Pero él se mantuvo firme en su historia de «Ustedes están delirando, yo nunca acepté nada», e incluso los amenazó con demandarlos por difamación, acoso. En el grupo, escribió pidiendo ayuda a nuestra familia, diciendo que yo estaba siendo acosada sin descanso. Les rogó que hicieran algo para detener a mis padres y a mi hermana después de que fracasaran en arruinar nuestra boda. Terminó con una última solicitud: que nadie compartiera nuestra ubicación, para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego dijeran que mi esposo había aceptado fingir acostarse con ella en nuestra suite de luna de miel. Nuestra familia le aseguró que se encargarían de la situación, y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera, porque le habría encantado volver a humillarla públicamente. Pero bueno, veremos cuánto dura esta calma. En general, aunque me hubiera gustado tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no lograron arruinar algo importante para mí. Y, además, me desquité. Información extra. Me han preguntado mucho por si yo sé por qué me tratan así. Así que supongo que ustedes también se lo estarán preguntando. Llevo toda mi vida intentando entenderlo, y aún no tengo una respuesta clara.
Cuando era niña, pregunté varias veces, pero siempre lo negaban y me regañaban por ser una niña mimada, así que dejé de insistir. He considerado muchas posibilidades, pero, por lo que he observado, creo que esto es lo que pasó. Fui un embarazo no planeado. Mis padres tardaron en concebir a mi hermana, así que ella no solo fue una bebé deseada, sino casi un milagro, después de tanto tiempo intentándolo. Sin embargo, dado que la diferencia de edad entre nosotras es poca, creo que no esperaban tener otro bebé tan rápido. Tal vez pensaron que tendrían problemas para concebir otra vez, y no tomaron precauciones después del nacimiento de mi hermana. O tal vez mi mamá quedó embarazada sin darse cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Sea como sea, terminaron con un bebé no planeado mientras todavía lidiaban con una recién nacida. No tienen mucho dinero, así que probablemente el gasto extra tampoco ayudó. Lo más probable es que me hayan resentido por eso, pero esa es solo mi teoría. De cualquier forma, ya he aceptado que la razón en realidad no importa. Lo que me hicieron fue injustificable, sin importar la causa. ¿De verdad creían que esto iba a funcionar? Mi esposo y yo tenemos una teoría de que, en realidad, nunca quisieron llevar a cabo su plan. Creemos que mi hermana hizo un berrinche cuando supo que me casaría antes que ella, especialmente porque apenas consigue citas. Así que mis padres le propusieron a mi esposo esa idea absurda solo para calmarla. No querían pagar mi boda, y probablemente pensaban que no aceptaríamos la oferta. O quizás no querían quedar mal con mi hermana si se negaban a hacerlo. Al hacer la propuesta y ser rechazados, quedarían como los buenos ante mi hermana, mientras que tendrían una excusa para no darme ni un centavo. Pero entonces mi esposo aceptó. Y en ese punto, ya no podían retractarse sin correr el riesgo de que mi hermana se volviera contra ellos. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campana de notificaciones para mantenerse actualizados con más impactantes historias de la vida real que suceden a su alrededor.